Hoy voy a explicar a grandes rasgos el proceso de desarrollo de las personas con necesidades educativas especiales y los diferentes tipos de intervención, principalmente la intervención psicológica y la educativa. La evaluación es importante para determinar las necesidades especiales de los niños y adolescentes con problemas de aprendizaje y o desarrollo. Una vez obtenidos los resultados, se diseña la intervención. Es importante incorporar medidas para controlar o modificar los factores causales o las variables que presenta cada caso. Los factores causales del comportamiento son el resultado de la combinación de diferentes variables. Tenemos dos tipos de variables, las variables del sujeto y las variables del contexto. Como puedes observar, tenemos 5 tipos de intervención: la ambiental, la psicológica y pedagógica, la social, la farmacológica y la legal. En el ámbito educativo, te presento algunos programas de intervención para el aprendizaje y rendimiento de los alumnos que son más utilizados, que es la intervención en estrategias, el uno a uno, la tecnología, la coenseñanza, la tutoría entre compañeros y el aprendizaje cooperativo. Empezamos con las dificultades ligadas al retraso mental y del desarrollo. El retraso mental se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media, con limitaciones en dos o más de las habilidades adaptativas, como la comunicación, el cuidado personal, las habilidades, etcétera, etcétera. Vamos a evaluar el cociente intelectual, la inteligencia, sus aptitudes, su lenguaje, su lectoescritura, la comunicación, su desarrollo, su comportamiento, etcétera. La intervención la vamos a hacer en 3 pasos. La intervención primaria, que incluye el cuidado prenatal, la planificación familiar y el asesoramiento genético para evitar que nazcan más niños con retraso mental. La intervención secundaria incluye una identificación temprana del problema y aplicación de tratamientos médicos, farmacológicos, psicológicos, pedagógicos, incluso sociales, que impidan que el problema se extienda. Y por último, la intervención terciaria, que va dirigida a la reducción del impacto de las consecuencias sociofamiliares y personales, y se van a ir adaptando para maximizar el potencial y la calidad de vida de los niños. Ahora tenemos las dificultades ligadas a las plurideficiencias y déficits severos del comportamiento. Se refiere a que una misma persona tiene varias deficiencias o a cualquier combinación de dos o más discapacidades. Las personas con plurideficiencia muestran déficits sensoriales y o motores, trastornos neurológicos o genéticos que interfieren en el desarrollo normal de las habilidades cognitivas, sociales y físicas. Para su evaluación se requiere recopilar información que describa a la persona, su contexto natural y familiar, información continua tomada antes, durante y después de la intervención e información sobre los déficits y excesos conductuales. Su intervención, pues bueno, vamos a seleccionar objetivos que van a ir basados en lo que cada persona necesita aprender para ser más independiente, más productiva y aceptada en su entorno. Se van a aplicar procedimientos de enseñanza, de cómo tratar a la persona, mediante un aprendizaje divertido y funcional, aprendizaje a prueba de errores, enseñanzas en grupo, reforzamientos o reforzadores naturales, y bueno, se va a asesorar y formar a las familias. Ahora tenemos las dificultades ligadas a la adquisición y el desarrollo del lenguaje. El lenguaje y el habla son fenómenos complejos cuyos desarrollos pueden verse comprometidos por diferentes causas y permiten la aparición de algunos trastornos, los cuales se clasifican en problemas del lenguaje, del habla y en la voz. Los niños con dificultades del lenguaje tienen problemas para comprender o expresarse y sufren limitaciones en su aprendizaje. Las funciones de la evaluación es primero la detección del problema lingüístico inicial, una valoración diagnóstica según su contexto y la identificación de los factores relacionados con la dificultad. En la intervención, bueno, pues se requiere la participación de padres, profesores y especialistas.
En la intervención de las disfunciones de voz se requiere un tratamiento clínico para los casos que deriven de lesiones en las cuerdas vocales y un tratamiento logopédico para los casos en los que no exista una lesión laringea. En la intervención de las disfunciones en la articulación, bueno, se requiere una intervención indirecta para desarrollar habilidades vocolinguales que intervienen en el habla, facilitando la articulación del lenguaje, una intervención directa que enseña a los niños la correcta producción de fonemas. Y bueno, en la intervención de la tartamudez, bueno, pues el logoterapeuta aplica diferentes técnicas y procedimientos para aliviar o reducir pues el tartamudeo. La intervención en estos retrasos de lenguaje se basa en la intensidad de los déficits lingüísticos para diseñar los problemas o los programas terapéuticos que van orientados a estimular el lenguaje y reorganizarlo en dos fases, la fase de estimulación lingüística y la fase de reestructuración del lenguaje. Las dificultades ligadas a la hiperactividad y al déficit de atención, bueno, pues vemos que el TDAH es una condición clínica que se presenta con mucho más frecuencia en la infancia. La hiperactividad es un desorden en el desarrollo de la atención y en el control sobre la impulsividad. Los problemas asociados con esta alteración son muchos y afectan diferentes áreas como la conductual, la social, la cognitiva y la académica, incluso la emocional y física. Para su evaluación, bueno, pues aquí no pretendemos etiquetar a los niños, sino determinar si está manifestando las conductas características del TDAH, con la finalidad de llevar a cabo una buena intervención. En este caso se realiza una evaluación fisiológica, entrevistas diagnósticas, se aplican escalas de valoración, se aplica la observación directa y medidas de laboratorio. La intervención, bueno, pues aquí su propósito es aumentar la conducta de atención y la disminución de comportamientos problemáticos como la agresividad, el nerviosismo y la desobediencia. También se pretende potenciar el aprendizaje escolar y social, favorecer la adaptación emocional, la autoestima. Se le enseña a la familia técnicas para identificar conductas positivas y reforzarlas y que reaccionen de una forma adecuada ante la conducta problema. En algunos casos se recibe medicación psicoestimulante o psicotrópica. Se requiere de una intervención cognitiva conductual. Y bueno, vemos ahora las dificultades ligadas a la conducta emocional. En el trastorno de conducta, el niño causa problemas a otra u otras personas o transgrede las normas o reglas sociales. El problema emocional se refiere a la manifestación conductual que tiene lugar ante estados emocionales adversos como infelicidad, frustración o tristeza. En los trastornos de conducta hay dos subcategorías. El primero, desatención, hiperactividad e impulsividad, y en el segundo, agresión, conducta oposicionista y serios problemas de conducta. Para evaluarlo se requiere información mediante diferentes tipos de técnicas aplicadas a diferentes informantes y aplicadas en diferentes contextos. La intervención con los niños, bueno, pues se hace desde la psicología cognitivo-conductual con entrenamiento en autocontrol y la administración de algunos fármacos. Y bueno, también se ha utilizado terapias contextuales. También se hace una intervención con la familia para que el tratamiento sea más eficaz, y se hace una intervención comunitaria en caso de niños y jóvenes con comportamientos agresivos y antisociales para integrarlos a actividades normalizadas como talleres educativos, terapéuticos, ciertas actividades culturales, etcétera, etcétera. Las dificultades ligadas a problemas
motóricos y de salud. Bueno, aquí las dificultades motoras y de salud alimentan algunas otras alteraciones sensoriales, perceptivas de interacción social, de lenguaje, intelectuales o comportamentales. Los niños con discapacidad motora o de salud no necesariamente están enfermos, pero depende mucho si las condiciones del contexto son adecuadas para ellos. En su evaluación se requiere una detección precoz del problema y bueno, pues va a estar orientada al conocimiento y la determinación de la problemática para una buena intervención. Y en la intervención o en la evaluación educativa se debe determinar el nivel de rendimiento académico. Aquí se realiza una intervención psicopedagógica donde se adaptan las demandas de cada caso, teniendo en cuenta las características personales, el entorno sociofamiliar, circunstancias y metodologías educativas. Se considera la independencia del sujeto, de su autonomía funcional, las habilidades de interacción social, el lenguaje, la comunicación, las alteraciones y adaptaciones curriculares, la adaptación social, escolar, laboral, etc. En las dificultades ligadas a deficiencias auditivas, bueno, pues aquí vemos que la agudeza auditiva resulta insuficiente para el funcionamiento normal del sujeto. Existen diferentes tipos de pérdida auditiva según el nivel de audición funcional donde se localiza la lesión y el grado de pérdida auditiva. La pérdida auditiva en la infancia está ligada a problemas en el desarrollo principalmente del lenguaje. Aquí se hace una evaluación complementaria. En gran porcentaje se detecta en la escuela. Se hace una evaluación de la comunicación y el lenguaje, se evalúan los aspectos cognitivos, el entorno familiar y otras circunstancias de interés y obviamente pues se hace una evaluación educativa también. En su intervención, bueno, depende mucho de las circunstancias específicas de cada caso. Se requiere de un sistema de comunicación e interacción social para aprovechar al máximo la audición residual y que se amplifica obviamente con dispositivos protésicos. También se hace una intervención familiar y social y educativa. Se hacen adaptaciones que favorecen la comunicación y el rendimiento académico. Las dificultades ligadas a la visión, bueno, pues la deficiencia visual incluye a las personas que carecen completamente de visión y a las personas que tienen una reducción en la capacidad visual. Existen tres tipos de ceguera: la ceguera real, la ceguera legal y la baja visión. En la evaluación del niño con deficiencia visual se debe incluir valoración psicológica, oftalmológica, optometrista y funcional de su resto visual. La evaluación funcional, bueno, pues constituye una parte inseparable de la evaluación médica y de la observación conductual del niño para definir qué grado de actividad visual tiene y qué se puede hacer para mejorarla. En la intervención, bueno, encontramos tres aproximaciones que son complementarias para la rehabilitación de la visión. La primera son los programas de instrucción en el uso de la visión, la aplicación de los avances ópticos y tecnológicos y por último la enseñanza de algunas técnicas que proporcionan un mejor uso de la visión. Por último, tenemos las dificultades ligadas a la superdotación. No es lo mismo ser talentoso, brillante o tener talento académico a ser un niño superdotado, el cual es intelectualmente competente en cualquier ámbito. El niño superdotado está por encima de la media general y tiene habilidades específicas. La detección temprana es crucial para la canalización hacia un tipo de educación que le permita desarrollar al máximo todas sus potencialidades. Bueno, aquí en la evaluación no se puede medir la superdotación con pruebas estandarizadas porque la mayoría están diseñadas para ser utilizadas con sujetos normales. Los niños superdotados no son identificados hasta que entran a la escuela, normalmente entre tercero y cuarto de primaria, lo que supone un retraso importante en su desarrollo intelectual excepcional. La intervención con los niños superdotados
pues es importante que ellos conozcan sus diferencias para poder desarrollar su potencial. Se les debe explicar en qué consiste el ser excepcionales, ya que se sienten diferentes desde pequeños y llegan a presentar bajo rendimiento escolar por falta de motivación o problemas socioemocionales. Es importante un informe psicopedagógico que incluya las pautas de intervención en el ámbito educativo para que se ajuste el currículo a las peculiaridades intelectuales y socioemocionales de los niños superdotados. Muchas gracias.